Bueno, buenos días. En esta clase vamos a ver la llegada de Cristóbal Colón a América, su posterior colonización y creación de ciudades, rutas comerciales y, por último, varios estudios y descubrimientos que han afirmado que puede haber llegado a civilizaciones mucho antes de lo que se considera que llegó Cristóbal Colón. En la siguiente diapositiva vamos a ver, primero que todo, el video didáctico. Bueno, vamos a ver los materiales de la clase, los cuales son pues, el video didáctico sobre el descubrimiento de América, hecho por Academia Play, el segundo otro también de Academia Play, pero ya mostrando lo que mencioné anteriormente sobre la llegada de otras civilizaciones antes de América. Después el uso de un mapa, donde se muestran todas las rutas comerciales entre las colonias americanas y el Imperio Español. Y por último, el uso de una serie de imágenes, donde se hará como un análisis por parte del estudiante para ver los cambios entre la cultura europea y la cultura nativa. Bueno, primero que todo vamos a ver cómo comenzaron los viajes de Colón. Como primero vamos a ver, Colón fue un explorador de origen italiano, nació en la ciudad de Génova. Como no lo hice a título de diapositiva, vamos a ver los mapas y cómo comienzan todos los viajes de Colón. Pues comienza pues con un estudio de mapas y aportes de años anteriores de cartografía más que todo, donde mediante esto logra dar con una cifra muy cercana a la circunferencia de la Tierra, pero sin llegar a saber que esta era errada y llegando a encontrar un nuevo continente, lo cual se consideraba un descubrimiento para los europeos de la época. Ya en cuestiones actuales nos lo consideramos como un descubrimiento porque ya había poblaciones y civilizaciones mucho poco más avanzadas que las europeas y acostumbradas a su hábitat o a su medio. Bueno, Colón nos planteaba otra cosa, que puede ser una ruta comercial entre Europa y lo que actualmente es el continente asiático, conformado por la India, China, Japón. Ese pensamiento pues era un poco revolucionario para su época, ya que pues la gente consideraba la Tierra como plana, lo que conocemos como terraplanismo, y nos muestra que con esto logra dar la circunferencia de la Tierra de una forma errada, llegando a encontrar lo que hoy es el continente suramericano y norteamericano. Bueno, acá en esta pues, cómo tuvo Colón la financiación de los viajes. Pues Cristóbal Colón pues al principio tuvo muy poco apoyo durante la época para financiar los viajes, planteando pues la nueva ruta hacia las Américas. Primero se lo propuso a dos de los imperios más importantes. Uno, el imperio portugués, el cual rechazó la idea por ser considerada imposible, y poco tiempo después hicieron la ruta por la parte sur de África. La siguiente fue el imperio español, que fue por parte de los reyes católicos, los cuales confiaron mucho más en Colón y le dio una financiación, saliendo del puerto militar hacia el norte de España. Eh, bueno, ya después la nuestra famosa obra que conocemos que es la Pinta la Nieve de Santa María, con el cual comienza su viaje a través del mar Atlántico para lo que va a considerar la llegada a la América. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Sí, profe, ahí hay una duda. En ese momento, o bueno, en esa época, ¿qué moneda se utilizaba o cómo se conocía en ese momento el dinero, por así decirlo? El dinero era más que todo usado por monedas, no había denominación en papel como la vemos ya posteriormente durante el siglo XIX, que son los billetes, más monedas, más que todo pues planteadas desde el Imperio Español manejada por reales, igual que el Imperio Portugués. Entonces eran como unas moneditas hechas de metales preciosos como bronce, plata, y que posteriormente iban a tener una denominación. Se llamaban, conocida como reales. ¿Hay aclaré la duda? Sí, profe, muchas gracias. Bueno, bueno, ahora vamos a ver el viaje a través del Atlántico por parte de Colón. Cuando Colón salió del puerto militar desde España, comenzó su viaje haciendo una parada en las Islas Canarias, donde ahí se tuvo provisiones y desde ahí no se vería tierra firme más o menos después de 6 meses, con la llegada a lo que hoy conocemos como las Antillas o las islas pertenecientes al Caribe actualmente. Pensando Colón que este era el país de la India, le denominó al continente las Indias Occidentales.
Pues por una parte sabemos que Colón por este lado nunca logró llegar a la India como lo tenía planeado, como lo mencioné anteriormente, por la errada circunferencia que había obtenido la Tierra, pero tomando en cuenta que para la época y para los europeos, el pensamiento europeo, hizo un descubrimiento. Entonces, por eso lo denominaron las Indias Occidentales. Bueno, a continuación vamos a hacer un video, el que mencionamos anteriormente, el de Academia Play, que va a dar una explicación un poco más didáctica de lo que hemos visto hasta el momento sobre la llegada de Colón a América. El descubrimiento de América por Cristóbal. ¿Se me confirma si se ve el video y el audio? Se escucha y se ve perfectamente, profe. Listo. Colón, en 1492, es uno de los hechos más importantes de la historia universal y representa el encuentro definitivo de dos mundos que habían evolucionado independientemente desde el origen de la humanidad, lo cual cambió el rumbo de la historia. A finales del siglo XV, la gran mayoría de la población pensaba que la Tierra era plana. Los marineros temían que allende los mares hubiera monstruos marinos. También creían que a partir de un punto, los barcos desaparecían o caían por un abismo. Los únicos continentes conocidos eran Europa, África y Asia. Sin embargo, un navegante genovés, Cristóbal Colón, partía de la idea de que la Tierra era esférica. Los hombres cultos, los navegantes y comerciantes conocían perfectamente que la Tierra no era plana. Colón vivió muchos años en Lisboa, que entonces era el gran centro de la navegación, copiando cartas geográficas y mapas. El comercio de las especias tuvo en un principio su centro en Venecia. Tras la caída del Imperio Romano, el Imperio Otomano pasó a tener el control territorial de las rutas de comercio. Había que buscar nuevas rutas. Los portugueses se habían adelantado a los castellanos en la exploración marítima y ejercían un fuerte dominio comercial en las costas africanas. Ya habían descubierto la isla de Madeira, las Azores y Cabo Verde. La corona portuguesa perseguía en aquellos momentos un plan para llegar a la India rodeando el sur de África, hazaña que acabaría culminando Vasco de Gama años más tarde. Colón tenía un proyecto para llegar a las Indias Orientales y Zipango, actual Japón, siguiendo una nueva ruta marítima por el oeste en vez de la ruta tradicional hacia el este, por tierra. Este proyecto fue llamado la Empresa de las Indias. Lo que no imaginó Colón es que el radio de la Tierra era mucho más grande y que en medio se iba a encontrar con un continente desconocido, América. Colón primero ofreció su proyecto a Juan II de Portugal, el cual trasladó el asunto a su comité de consejeros en temas náuticos, que finalmente rechazaron el proyecto. Tras la declinación del rey de Portugal, Colón ofreció el proyecto a los reyes católicos, Isabel y Fernando. Durante años, Colón esperó a que su proyecto fuera aceptado. Cuando ya Colón había perdido toda esperanza, los reyes católicos accedieron a patrocinar el viaje, y en las capitulaciones de Santa Fe en Granada, acordaron con Colón el inicio de la expedición y cómo sería el reparto en caso de que la misión fuese exitosa. En el documento se le otorgaba a Colón el título de Gran Almirante de la Mar Océana y el cargo de virrey de todos los territorios que descubriera, así como la 10ª parte de todos los beneficios obtenidos. A Colón le costó enrolar a su tripulación. Un viaje a lo desconocido producía verdadero pánico. Pero finalmente, el 3 de agosto de 1492, Colón partió del puerto de Palos de la Frontera, Huelva, con 3 carabelas: la Santa María, la Pinta y la Niña. Aunque en realidad la Santa María era una nao que gustaba menos a Colón, pues era más grande y menos maniobrable. Vicente Yáñez Pinzón era el capitán de la Niña, Martín Alonso Pinzón el de la Pinta y Cristóbal Colón el de la nao capitán, la Santa María. Unos 90 hombres formaban el resto de la expedición, casi todos andaluces. La expedición se dirigió a las Islas Canarias, donde Colón acondicionó sus naves para adecuarlas a la travesía atlántica
y se aprovisionó de víveres. Colón sabía que tenía que descender a esa latitud para coger los vientos alisios. El 6 de septiembre de 1492, la expedición partió nuevamente hacia las Indias desde la isla de La Gomera. El viaje de Cristóbal Colón no resultó fácil para nadie. De hecho, hubo conatos de amotinamiento, pero gracias a la presencia y las dotes de mando de Martín Alonso Pinzón, se consiguieron resolver estas situaciones. Había pasado 1 mes y 6 días desde que partieron de La Gomera y la tripulación estaba muy desmoralizada y desprovista de toda esperanza. Ya se habían agotado todos los cálculos y previsiones realizadas por Colón. Fue entonces cuando el marinero Rodrigo de Triana, encaramado al palo mayor de la Pinta, divisó algo en el horizonte y gritó: ¡Tierra a la vista! Era el día 12 de octubre, fecha que hoy se rememora como la fiesta de la Hispanidad o Día de la Raza. La expedición había llegado a una pequeña isla de las Antillas. Esta isla era Guanahani para los nativos. Colón la bautizó como San Salvador. Hoy, la identificación exacta de la isla es materia de debate. Colón hizo 3 viajes más. Con el tiempo y nuevos viajes, la teoría de la existencia de un nuevo continente desconocido se hacía más fuerte. Sin embargo, Colón murió pensando que había llegado a las Indias por una nueva ruta occidental. Creyó firmemente en esta teoría. De una manera un tanto obstinada, la misma obstinación que le había llevado al éxito años antes. Colón descubrió un nuevo continente, pero nunca lo supo. El año 1492 cambió la historia de la humanidad para siempre, y para la historiografía supone la ruptura con la Edad Media para adentrarnos en la Edad Moderna. Bueno, a partir de lo visto en el video que se puede, y lo visto, lo que hemos explicado hasta el momento, ¿qué podemos sacar como en síntesis o una idea en general sobre el descubrimiento o la llegada de Colón a América? Bueno, varios factores. Tanto, o sea, que cada viaje o cada exploración tenía que tener su fondo monetario, por así decirlo, o su fondo económico, y que de todos modos, como ahí decía en el video, que él descubrió un nuevo continente sin darse cuenta. De todos modos, también toca esperar porque, como dicen, y dicen ahí que de pronto alguien más lo descubrió antes. Por eso pienso yo, que es como el resumen. Muy bien, sí, es una síntesis que podemos sacar del video. Pues efectivamente, Colón pues, descubrió un continente sin darse cuenta y pensando que ha llegado a las Indias. Y pues también de ahí viene el nombre con el que se conoce durante todo el tiempo, toda la época, las Indias Occidentales, por esa misma razón. Bueno, ahora vamos a ver qué sucede después de la llegada de los europeos. Pues suceden varios factores. Primero que todo, pues vamos a verlo con la construcción de ciudades y hacia los colonos, como un ejemplo puede ser la creación de acá de la ciudad de Bogotá, hacia el año 1500, que eran primero una choza, después fue creciendo y así pasando la gran mayoría de ciudades a lo largo de Latinoamérica y Centroamérica, de ciudades coloniales. Pero todo eso también tuvo unas repercusiones y fueron enfrentamientos entre culturas nativas y culturas europeas. Pues una de las partes también con las que podemos tomar son las imágenes. La primera imagen es la caída, por decirlo así, de la ciudad azteca de Teotihuacán por parte del ejército español comandado por Hernán Cortés. En la imagen se ven los distintos enfrentamientos y algo curioso es en la parte inferior izquierda ver un sacerdote rezando detrás de los soldados españoles, mientras que en la parte derecha se ven a la cultura nativa azteca tocando, haciendo sus rituales de guerra
todos sus rituales culturales y siendo enfrentados por los españoles en la cima de una de sus pirámides. En la parte de abajo pues vemos cómo es la estructura de una ciudad colonial de la época. Pues podemos ver que la plazoleta central, más rodeada de casas y edificios gubernamentales, siendo el edificio más destacado la catedral. ¿Por qué sucede esto? Por una parte, se toma la catedral porque durante la época las creencias religiosas eran muy fuertes, a lo que son considerados un poco hoy en día, que ya son un poco más flexibles. Ahí era muy estricto y muy creyente las personas, las comunidades, y con eso también, pues, también va en relación con los enfrentamientos entre las culturas nativas. ¿Alguna pregunta hasta el momento? No, no, no. Ahí todo está claro. Perfecto. Bueno, ahora vamos a comenzar con la segunda parte de la clase, que es un interrogante que se ha venido por años muy recientes, diciendo que hay gente que llegó tiempo antes que Colón. Es un poco contradictorio a lo que ya hemos hablado, pero es un punto interesante a tener en cuenta. Bueno, primero que todo, pues, vamos a hacer el interrogante de quién llegó primero a América antes que Colón. Hay una serie de estudios entre cartografía, arqueológicos, que propusieron no la idea de una ruta comercial, sino como exploración a distintos territorios. Bueno, pues por parte de allá arqueológicos nos muestran asentamientos, y siendo el más conocido el asentamiento vikingo ubicado en la isla de Terranova, en Canadá, conocido como la Bahía de las Medusas, o la Hacienda de las Medux en francés. Este fue un hallazgo encontrado hace ya varios años, pero con distintos estudios han encontrado que fue un puerto importante para las culturas nórdicas que llegaban al continente. ¿Por qué no prosperó este asentamiento? Siendo hubiera sido algo revolucionario para la cultura vikinga. Primero que todo, por desconocimiento de la zona, no sabían cómo cultivar o qué productos se podían cultivar en las tierras, y otro enfrentamiento constante con las culturas nativas, en este caso con los indígenas nativos de Canadá. Pues ahorita vamos a ver un video también donde se plantean distintas hipótesis también como hay distintas que hemos explicado, y este vemos a continuación. Pues en este video también se va a hacer explicación un poco más didáctica de hallazgos y estudios que pueden ser como una llegadas antes a la acreditada por Cristóbal Colón. Ya lo vamos a reproducir. Hoy vamos. Se escucha y se ve perfecto. Se escucha perfecto. Listo. Ay, perdón, problemas técnicos. Ya. Hoy vamos a hablar en Academia Play sobre algunas hipótesis que plantean que Colón no fue el primero en llegar a América, exceptuando, claro, sus colonos originales que llegaron a América en tiempos prehistóricos a través del Estrecho de Bering. Y para ello hemos invitado a JJ del canal Historias de la Historia. Hola, soy JJ del canal de YouTube Historias de la Historia, un canal con más de 30.000 suscriptores donde explicamos historias muy curiosas de la historia. Estáis todos invitados. Hoy explicaremos los que llegaron a América antes que Colón. Empecemos. En el colegio nos enseñaron que el descubridor del continente americano fue Cristóbal Colón en 1492. Bueno, realmente se trataba de un descubrimiento para los europeos, porque los pueblos precolombinos ya estaban instalados allí. Los incas, los aztecas o los mayas tenían grandes imperios antes de la llegada de los españoles. Pero desde aquellos años de escuela hasta la fecha de hoy, y ha llovido mucho, han ido surgiendo muchas hipótesis que echan por tierra nuestras enseñanzas del colegio. Y es que aunque Cristóbal Colón fue un gran descubridor y su hazaña es incuestionable, pues además supone el encuentro definitivo de dos mundos
hasta entonces aislados, pero quizás no fue el primer no nativo que puso pie en el nuevo continente. Entonces, ¿y si no fuera el primero en llegar? El descubrimiento de América deja muchísimos interrogantes. Existen muchísimas hipótesis al respecto, unas más sólidas y otras más peregrinas. Aquí os exponemos algunas de ellas y que cada uno saque sus propias conclusiones. La primera hipótesis, la más cercana a Colón, es la del protonauta o piloto desconocido. Esta hipótesis surge a partir del misterio que supone la conjetura por la cual Colón conocía la distancia precisa en la que se podía encontrar tierra en el extremo opuesto del océano. Además, parece ser que tenía conocimiento de la ruta por la que transitar para llegar a dicho destino. De ser considerada cierta esta hipótesis, se postula la existencia de un piloto desconocido con quien habría contactado. Bueno, yo como un dato curioso, interrumpir un poco el video, es que Colón también tuvo unas bases en un cartógrafo turco, en el cual también se mostraba el continente americano. Entonces, pues, puede decir que también Colón, por hipótesis, tuvo una idea o algo aproximado debido a este mapa hecho por este cartógrafo turco. Ya podemos seguir con el video. En Madeira. Este piloto anónimo se supone que fue un náufrago que reveló a Colón el camino. Sin embargo, puede que no sea más que una leyenda relatada por algunos cronistas. El nombre atribuido normalmente a tal personaje es el de Alonso Sánchez de Huelva. Para la segunda hipótesis nos remontaremos en torno al año 1000 después de Cristo. En ese instante hubo un grupo de vikingos que se echó a la mar liderado por Leif Erikson, hijo de Eric el Rojo. De esa época son célebres los relatos de las Vinland sagas, tanto la saga de los groenlandeses como la saga de Eric el Rojo. En gran parte, gracias a esas obras, podemos saber los viajes de los vikingos. Pues bien, la leyenda cuenta que estos vikingos llegaron desde Groenlandia a las costas de Canadá. Leif partió de Puerto Europeo hacia el año 1003 con 35 hombres en una embarcación vikinga del tipo Nar, que era una versión más avanzada del característico Drakkar. Desde allí llegó a una tierra que llamó Vinlandia y que hoy, en pleno siglo XXI, los historiadores y arqueólogos creen haber identificado como el asentamiento de Lans o Meadows, la ensenada de las Medusas, situada en la isla canadiense de Terranova. En las excavaciones de dicho asentamiento, situado en el norte de la isla, se han encontrado vestigios de edificios construidos con terrones de turba y armazones de madera, muy similares a los encontrados en Groenlandia e Islandia. Además, Leif y sus hombres descubrieron otras regiones del Canadá, como la que hoy es la isla de Baffin, llamada por Erickson como la isla de Helluland, que significa tierra de piedras planas. También la península del Labrador, que los vikingos llamaban Marland, que significa tierra de bosques. Leif Erikson regresó a Europa y fue su hermano Thorvald quien en el año 1004 tomó la misma ruta que Leif. Allí fue atacado por los indios nativos de Norteamérica y resultó muerto. Años después fue Thorfinn Karlsefni quien retomó la exploración americana de los vikingos y partió hacia aquellas nuevas tierras con la idea de crear una colonia fija. Poco tiempo después nacería el primer europeo americano. Se trataba de Snorri. Los vikingos además exploraron el río Hudson y Long Island, pero no todo fue un camino de rosas, exploración y aventuras. Los indios plantaron una fuerte oposición a los vikingos. Además, la falta de mujeres hizo que hubiera una fuerte tensión sexual en la expedición que provocaron luchas entre ellos. Finalmente, la colonización vikinga del Nuevo Mundo no prosperó. Sobre el año 1300, las hambrunas, las inclemencias del tiempo y los ataques de tribus hostiles como los Mi'kmaq o Surike, llamados Skraeling por los vikingos, llevaron a los vikingos a retirarse de Islandia. Para la tercera hipótesis nos tenemos que remontar a la China de principios del siglo XV. Allí, Zheng He, un militar, marino y explorador chino, era especialmente conocido por sus expediciones navales realizadas entre 1405 y 1433. Durante sus viajes exploró el sudeste asiático, Indonesia, Ceilán, la India, el Golfo Pérsico, la península arábiga y el este de África hasta el canal de Mozambique. Pero para algunos pocos historiadores, el gran marino chino también visitó América. Se trata de la hipótesis de 1421, una controvertida teoría elaborada por el marino británico Gavin Menzies. En ella se afirma que Zheng He circunnavegó el globo y descubrió América mucho antes que Cristóbal Colón. Sus argumentos son varios. Por ejemplo, que la arquitectura naval china era la más avanzada del mundo. Los juncos eran mucho más grandes y resistentes que los barcos europeos y contaban con avances técnicos desconocidos en Occidente, como el timón fenestrado y los mamparos para impedir los hundimientos. También que se han encontrado ejemplares de porcelana china en lugares como Perú y California. Pero el argumento más controvertido
es un mapa que se decía que era del siglo XV, el cual estaría atribuido a Zenge y en el que aparecen América y Oceanía unos 70 años antes de la llegada de Cristóbal Colón. Pero bueno, eso finalmente pasó al olvido cuando se descubrió que aquel mapa era una copia de otro mapa del 1763. Otra hipótesis china, y ya vamos por la cuarta, es la del legendario explorador Hui Shen. Shen era un monje budista que en el año 499 después de Cristo describió un país que visitó llamado Fushan. Este se encontraba al este de China a más de 8.000 kilómetros de distancia. Curiosamente, si usamos la herramienta de medición en Google Earth, esa distancia es la que separa Guangdong, el puerto principal de la Marina Imperial China, de Vancouver, Canadá, o también el estado de Washington. La historia cuenta que viajó por el norte cruzando el estrecho de Bering y desde allí llegó a costas americanas, primero a Alaska y luego hacia el sur. El orientalista Joseph de Guinness interpretó Fushan como parte del territorio del oeste de Norteamérica. Y bueno, aparte de vikingos y chinos, otras culturas afirman haber llegado a América antes que Colón. Quinta hipótesis. Si nos trasladamos a principios del siglo XIV en África, encontramos a Abubakari II, Mansa del Imperio de Malí. Abubakari fue un rey interesado en las expediciones marítimas. En 1310 envió una al Atlántico con 400 naves, compuesta por militares y representantes de casi todos los gremios, de las que solo regresó una. Pero ese desastre no lo desanimó. El rey se entrevistó con armadores de barcos de Egipto y de ciudades mediterráneas y ordenó construir mejores barcos y mucho más grandes en la costa de Senegal. Un año más tarde se organizó una expedición con más de 1000 naves y él mismo se embarcó. La tradición oral cuenta que llegaron hasta Brasil. En esta ocasión no regresó ninguna nave, pero permitiría dar una explicación racional a la existencia de indicios de civilización africana en Brasil previos a la deportación de los esclavos. Sexta hipótesis. A pesar de no haber pruebas consistentes, el mito del viaje de Madoc es importante a este respecto. Según algunos escritores de la cultura popular, Madoc ap Owain Gwynedd fue un príncipe galés amante de la navegación que llegó a América en el año 1170. Todas las menciones a Madoc son posteriores a 1492 y bien parece un intento de los ingleses de adelantarse a los españoles en ser los primeros en llegar al Nuevo Mundo. Séptima hipótesis. También hay quien atribuye el descubrimiento de América a los templarios. Se trata de uno de los mayores misterios históricos en los que han estado envueltos. Durante el año 1307, una flota de templarios compuesta por docenas de barcos que escapaban de la persecución del rey francés Felipe IV desapareció sin dejar rastro. No se sabe dónde atracaron, lo cual ha producido la aparición de diversas leyendas. Según cuentan una de ellas, estos barcos llegaron hasta América. Los indicios aquí son tan variados como endebles. Por ejemplo, los mayas adoraban a un dios blanco y con barba. Lo curioso aquí es que los hombres de esta civilización eran lampiños, o sea, sin vello, a causa de la genética y su adaptación al medio. Octava hipótesis. No falta quien atribuye viajes a América a los egipcios, los fenicios y los cartagineses. El famoso etnógrafo y aventurero Thor Heyerdahl defendió la hipótesis de que los egipcios llegaron a América, por lo que en 1969 zarpó de Marruecos con un bote construido de papiro para cruzar el Atlántico y llegar a América. El Ra, nombre que le dio al barco réplica de una embarcación egipcia, no logró llegar a su meta. Sin embargo, en 1970 la expedición del Ra II sí fue exitosa. Ya veis que de historias hay muchas, algunas de ellas con argumentos muy sólidos, como la de los vikingos. En cambio, otras tienden a la fantasía, pero si lo pensamos bien, no es de extrañar que alguna civilización descubriese América antes que Colón. Que la Tierra es redonda es conocido desde tiempos de la antigua Grecia. En esos tiempos, la esfericidad de nuestro planeta estaba más que demostrada. Eratóstenes de Cirene, que nació en el 275 a.C., calculó la circunferencia de la Tierra en unos 39.600 kilómetros. Apenas 400 kilómetros de diferencia. Y ahora que cada uno saque sus propias conclusiones. Bueno, a partir de lo que hemos explicado y lo visto en video, ¿qué se puede decir en síntesis, preguntas que se puedan realizar o ya han surgido? ¿De dónde, o sea, de dónde se sacan tantas hipótesis sobre el viaje? Pues, o sea, si hay manuscritos, o de dónde, mejor dicho. Bueno, por parte de los vikingos, están, como lo mencionaba en el video, las sagas de Vinland, las cuales mencionan, es un escrito donde se mencionan todos los viajes navales hechos por la cultura vikinga y todos los descubrimientos, todo lo que ellos encontraron en tierra. Entonces, por una parte, puedo decir que es la hipótesis más sólida en la cual se puede uno sustentar, decir que hubieron personas antes que Colón en América.
Por una parte, como también se menciona, algunas son muy dadas a la fantasía, ¿no? Digamos, la de la del príncipe galés es muy también da la fantasía, ya como se menciona, es un mito, pero también puede tener su lado científico, ¿no? Ahí siempre hay que tener como esas dos percepciones entre el mito y la fantasía, que entre ambos se complementan. Otro también que sí se puede decir que es un mito es la llegada de los templarios. Hay varias historias, varios mitos después de la persecución y posterior ejecución de este grupo de caballeros o soldados de la Edad Media. Se dice que, como lo mencionan también, que salieron varios barcos de puertos europeos y se desaparecieron, no hay rastro, no hay pruebas contundentes de a dónde llegaron los barcos. Claro que más o menos hacia el siglo XIX, siglo XX, se toma la creencia de que llegaron a Canadá por el descubrimiento de dos jóvenes de encontrar en una isla llamada la Isla del Roble, donde se encuentran pues un foso donde encuentran la descripción que dice que más abajo hay un tesoro. Pero no se ha podido excavar más, nada de nada, entonces sigue siendo también una hipótesis también dada a la fantasía y al mito. También la de los chinos es una forma también muy sólida, debido a los encuentros de cerámica china en el Perú actualmente y en el estado de California en Estados Unidos. Entonces también eso es una forma de respaldar con estudios arqueológicos la llegada de civilizaciones orientales mucho antes que Colón. Pero como lo mencioné primero, la más sólida por cuestiones de estudios, escritos y posteriores descubrimientos es la de los vikingos, con su asentamiento y las Vinland sagas. Creo que sí pude responder la pregunta. Sí, creo que Bueno, entonces ahora pues saliendo ya un poco más también ya ahora un poco más la colonia, vamos a mostrar un mapa que nos muestra, nos vamos a mostrar las rutas comerciales entre América y Europa. ¿Por qué se considera importante esto? Pues es una forma de ver cómo funciona la economía y el comercio, que va a ser posteriormente uno de los puntos más importantes entre las colonias centro y suramericanas con el Imperio Español. Igualmente, pues va a pasar lo mismo con las 13 colonias estadounidenses y el Imperio Británico. Bueno, esto es importante porque se van a trazar una serie de virreinatos, como el Virreinato de la Nueva Granada, que es el cual pertenecía a nuestro país. El siguiente, el Virreinato del Río de la Plata, al cual pertenece a Argentina, Chile, parte de Chile, y el Virreinato de México, que ahorita me escapa un poco el nombre, pero son como los más importantes y los más influyentes en todo el continente. Bueno, pues acá en el mapa vamos a ver dos rutas comerciales. La ruta principal, se puede decir, y la usada por las flotas, es la que parte de Sevilla. Pasa por las Canarias y llega a las islas caribeñas de Haití y Cuba. Y posteriormente, pues también a Portobelo en Centroamérica. La siguiente ruta es un poco más, no es tan directa como la primera, es un poco más demorada, debido a que esta pues también va hacia el sur y roda un poco el continente y pasa por una parte, podemos decir que pasa por la costa oeste de África, para llegar a lo que hoy es Buenos Aires y todo lo que concibe el virreinato de la Plata, del Río de la Plata. Bueno, una pregunta. ¿Por qué podemos decir que la ruta que llega a Cuba y Haití es la más usada y la más directa, y no la que va hacia el sur del continente? en, en este caso sería por lugares centrales, podría haber comercio o ese estilo de suministros. Exacto.
¿Qué pasa con la ruta que usan las flotas? Primero que todo va a dar los principales puertos coloniales de la época. Uno de ellos es Cartagena, principal puerto del Virreinato de la Nueva Granada, después Cuba, siendo el puerto comercial más importante de las colonias, y el de Veracruz en México, también siendo uno de los más importantes de esto. Entonces, también por una parte, por ahí la ruta comercial llegaba a todos los puertos principales por comercio, y la fácil, y por decirlo así, la fácil extracción de los materiales preciosos que sacaban como plata, esmeraldas, oro, hacia España. La otra ruta no era muy común, porque solo llegaba a un puerto importante, que era el de Buenos Aires del Río de la Plata, que era, por decirlo así, como se puede ver en el mapa, el único puerto que el dios daba a ese lado. Y lo otro ya tocaba cruzarlo por tierra para llegar a los puertos de Callao y Valparaíso. Entonces, esta ruta no era muy usada por esa razón. Quedó un poco más claro lo de las rutas comerciales. Sí, que va a ser claro, gracias. Ahora pues vamos a ver un poco lo que es unas preguntas que voy a hacer pues, para que respondan en su punto de vista. Pues al ver la serie de rutas comerciales, vamos a ver pues la más importante pues la seguida por Colón, la que logra llegar a la serie, a las Antillas, y lo que logra dar a, a los puertos importantes y no la que va al Río de la Plata. Bueno, por un lado, pues ya como lo mencioné anteriormente, una de ellas es la posterior utilización del comercio, ciudades mucho más comerciales, puertos más grandes, y el fácil acceso, debido a ser la ruta más corta y la más directa. Bueno, una de también de la ruta comercial directa da a dos puertos importantes, el cual es La Habana y el que está ubicado en Cartagena, en nuestro país. ¿Por qué decimos que esos dos pueden ser los puertos más importantes de las colonias españolas acá en América del Sur? ¿Alguna idea o seguimos con el siguiente punto ya para terminar? Bien, entonces creo pues, que quedó claro con el mapa y la explicación que se dio un poco acá. Bueno, como último punto vamos a ver un análisis de imágenes. Vamos a analizar dos cosas importantes de las ambas culturas al llegar. Acá lo que quiero es que se hagan un análisis con las siguientes cuatro imágenes. Las dos primeras son arquitecturas. La imagen de la derecha muestra una ciudad azteca, la ciudad principal cerca de lo que hoy es la Ciudad de México. Y a la mano derecha se encuentra la ciudad de Cartagena, India, siendo uno de los puertos más importantes y comerciales del Virreinato de la Nueva Granada. Como segundo se ven, vamos a contar un poco las religiones. Al lado izquierdo vamos a ver las religiones indígenas de las tres culturas que son por varios historiadores y la gente las más conocidas, que son la inca, la maya y la azteca. Y al lado derecho vamos a ver un poco lo que es como la religión de los europeos, analizando un poquito también el papel que puede jugar este sacerdote que está acá en todo lo relacionado a las ciudades. Entonces, cuando quieran participar para su análisis, van a abrir el micrófono. No se escucha. En caso de tener problemas con el audio, pues por chat también se puede participar. ¿Sí me escucha, profe? Sí, ya ahora sí se escucha. Listo.
O sea, dando estas 4 imágenes, la cuarta imagen, que en este caso sería donde está el sacerdote, se podría decir que ellos solamente tenían como ese punto de vista de una persona como en el aspecto religioso. En cambio, que en las otras 3 imágenes, como que sea una, ¿cómo se dice? Son unos multidioses o diferentes dioses, ¿cierto? Pues como diferente creencia religiosa, Exacto. como diferencia, diría yo. Exacto. Está bien. Por una parte, la religión indígena tiene muchos dioses, varios dioses. ¿Por qué? Porque la creencia de ellos es que cada aspecto natural tiene un dios diferente. Digamos un ejemplo claro y que está acá un poco más conocido, o también de las otras culturas, es que el sol y la luna son dos dioses diferentes, así como cada uno tiene un dios de la vida, un dios de la muerte, ¿sí? Entonces, ese contraste es interesante, porque se pasa de las culturas nativas a una religión politeísta a una monoteísta. Entonces, básicamente, hay que cambiar la religión a que una sola persona es la que da el conocimiento religioso por parte de palabras, consejos, ¿sí? Mientras que las otras son más relacionados a los aspectos naturales y las constantes transformaciones que puede realizar el determinado ecosistema en los que ellos habitan. Las otras dos son arquitectónicas. Entonces, pues también la primera destaca mucho la cúpula de la iglesia, siendo uno de los edificios más grandes, a pesar de las otras casas y todo. ¿Por qué puede suceder esto? Primero que todo, como mencionamos primero, en la época la gente era muy creyente y muy dadas a estas religiones, a esta religión, perdón. Entonces, para ellos, todo lo que podía pasar era por obra de Dios, ¿sí? No pensaban que pasase por algo científico, algo más natural, o en casos algo biológico, ¿no? Y esto se puede ver claramente, un ejemplo un poco saliendo del tema y avanzando en una época anterior, la Edad Media, durante la peste negra la gente creía que esto era algo divino. Entonces, ¿qué hacían? Se autocastigaban, se encerraban en las iglesias, lo cual produjo pues una posterior infección masiva de las personas por este contacto directo, podemos decirlo así. En la imagen de la derecha arquitectura se ve una ciudad azteca, podemos ver que es una arquitectura muy avanzada también, siendo una arquitectura muy sencilla, ¿no? Una sola calle principal con distintos edificios, tanto carácter religioso, económico o curativos, siendo pues la plazoleta principal su aspecto más importante donde podemos decir que se reunían todos los habitantes a comerciar, intercambiar, o en caso de reuniones ya a más dado a las creencias religiosas de esta cultura, donde pues, se pueden reunir todos los habitantes y posteriormente pasaba lo que necesitaban hacer, dialogar o encontrarse con su rey. Bueno, esto ya sería toda la clase hoy. Espero haya sido interesante y del agrado de todos. Gracias.